Hola, bienvenidas y bienvenidas todas y todos. Soy Edgar Pereira Ramírez, soy secretario de Gobierno de Asuntos Legislativos y les agradezco a todas y a todos que nos acompañen hoy en nuestra serie del Partido de la Revolución Democrática sobre la agenda legislativa, las tareas que hacen los diputados y las diputadas y los temas de actualidad que tenemos en nuestro país. Hoy nos acompañan tres personas que son especialistas en el tema que vamos a tocar, que es referente a la educación inclusiva en una circunstancia nueva, que es la pandemia. ¿Cómo se ha modificado la educación en México? ¿Qué impactos tiene la pandemia en la educación? Y para ello nos acompaña nuestra querida amiga diputada federal, Gabriela Sodi, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi. Ella es diputada federal por el Distrito 12 de la Ciudad de México, una diputada que ganó por mayoría en tierra, trabajando fuertemente. Presidenta ahora de la Comisión Legislativa de Atención a Grupos Vulnerables e integrantes de la Comisión Legislativa de Cultura y Cinematografía. Diputada, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. También, gracias. Gracias, discúlpame, soy nuevo en esto y a lo mejor los ando interrumpiendo, ustedes me tendrán que disculpar, pero estamos haciendo nuestra aparición en este programa. También quiero darle la bienvenida a nuestro compañero, querido diputado, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local de Tlaxcala, al maestro Juan Manuel Cambrón Soria. Manuel es, además de diputado, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, él es maestro en ciencia política, ha sido presidente del PRD y por supuesto ha sido consejero nacional, municipal, estatal en el Partido de la Revolución Democrática. Diputado, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos y compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por la invitación y un gusto compartir con tan destacadas panelistas. Muchas gracias. Es un honor también presentar a la maestra Alina Mena Muñoz. Ella es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una mujer brillante, una mujer que se ha dedicado a estudiar la educación y los impactos de la educación. Alina, maestra, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a las tres personas que nos acompañan. Gracias a ustedes. Recuerden seguirnos, darle like, compartir. La intención de estos programas es que todo el trabajo que se hace desde la arena legislativa lo pueda conocer la gente y que podamos discutir los temas de actualidad en México. Muchas gracias y empezamos. Pues bueno, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotras, con nosotros. ¿Qué es la educación? La educación es un factor de movilidad social. La educación es el único activo de un país para poder desarrollarse. La inversión en educación no puede considerarse gasto. Pero la pandemia, circunstancias que han marcado la educación en el mundo, han dado circunstancias muy específicas para que los procesos educativos se modifiquen. Yo quisiera preguntarte, maestra Alina, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación?
Buenas tardes nuevamente. Bueno, el impacto ha sido en gran manera, sobre todo porque los gobiernos de los países no estaban preparados para ofrecer una educación a distancia. Y al no estar preparados, quiero decir que no contaban con los programas diseñados para que los alumnos puedan estudiar a distancia. O sea, no sabíamos cómo dirigirnos a nuestros estudiantes porque realmente pues nunca lo habíamos hecho y más en las escuelas públicas que es donde yo trabajo. De igual manera nos dimos cuenta que las escuelas no contaban con la infraestructura para que, o sea, los alumnos anteriormente no sabían utilizar las computadoras. Por muy poco creíble que parezca, realmente todavía hay alumnos que no saben hacer un correo electrónico, que no saben enviar por WhatsApp, no lo saben. Entonces también el impacto en cuanto a la tecnología es que no hay una alfabetización digital por parte de estudiantes, inclusive también por algunos docentes, y no solamente por docentes, sino también por los padres de familia, porque a veces olvidamos a los padres de familia, pero ellos estuvieron ahí también en primera línea con sus hijos, apoyándoles. Entonces realmente no conocen, o sea, nosotros decimos, bueno, es muy fácil mandar un correo, crear un correo, pero ellos no lo saben. Y se les tuvo que estar enseñando, se les tuvo que estar mandando tutoriales simples para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan conocer parte de esta alfabetización digital. De ahí que hubo una deserción escolar, ¿no? Los chicos se desesperaron, se frustraron por no saber cómo utilizar esta tecnología y se salieron de la escuela. Aparte de eso, de igual manera hubo pusieron en segundo término, yo creo que siempre está en segundo término, la educación, aprender. Si como padre de familia no tienes el alimento en casa, pues obviamente no vas a priorizar esa educación. Entonces siempre se trata de, de prioridades, ¿no? Los padres de familia dijeron, bueno, primero para nosotros lo importante es alimentarnos, entonces vamos a dejar en segundo término el hecho de que nuestro hijo cuente con un dispositivo tecnológico para que pueda aprender. De ahí que yo tenía estudiantes que me decían, bueno, yo no voy a poder no voy a poder entregar mis tareas porque no cuento con un dispositivo tecnológico. Claro, algo que creo que has puesto en el punto, en el centro del debate, es la deserción escolar, ¿no? Es cierto que, que la pandemia y el condicionamiento del acceso a la propia tecnología ha generado deserción escolar. Diputado Juan Manuel, dadas estas condiciones, ¿cómo se ha afectado el derecho a la educación? ¿Cuál es el derecho a la educación? ¿Cómo se está afectando el derecho a la educación? Creo que tienes apagado. Sí, adelante, por favor. Tiene una enorme afectación porque las condiciones que se generaron a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria del COVID-19 modificaron en una gran medida las dinámicas sociales. Los grupos humanos más afectados, pues el grupo humano más afectado es el de los menores de edad, porque tuvieron una alteración profunda en su manera de aprender. El modelo de educación a distancia nació con enormes retos y una gran brecha de desigualdad que ha expresado muy bien la maestra Aline, que parecen hasta hoy todavía insalvables. A casi 2 años de la implementación de este modelo educativo emergente, debemos reconocer que hay un gran rezago y además una enorme afectación a los derechos de los niños, que desde mi perspectiva se puede observar desde 5 grandes aristas, 5 grandes aspectos. El primero de ellos diría yo que es la desigualdad en el acceso a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2020, el 55.8% de los hogares mexicanos no contaba con computador en su casa. El 39.4% no tenían acceso a Internet a través de ningún tipo de conexión, lo cual es tremendamente preocupante. Y los datos se van haciendo cada vez más duros y más difíciles de creer en las zonas rurales. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del PNUD sobre desarrollo y COVID en México, el 55.7% de los hogares rurales no tienen acceso a un sistema de educación en línea y el 80% ni siquiera tienen acceso a Internet. El segundo elemento, desde mi perspectiva, es la falta de capacitación de la plantilla docente, sobre todo en el sector público, que sin duda termina por impactar directamente
en la calidad de la educación. El tercer elemento sería la inexperiencia de los padres de familia en el acompañamiento de los hijos, que esta nueva modalidad, con padres, la mayoría trabajando, mamá o papá, pues dificulta el acompañamiento de los niños. El siguiente elemento es que, diría yo, que se produjeron también efectos de carácter psicológico en los menores, porque se fue afectando su proceso de socialización y de interrelacionarse con pues, niños y niñas de su propia edad, lo cual ha marcado un profundo individualismo, afecta su capacidad de socializar y les produce aislamiento. Y el último elemento, diría yo, que es el riesgo enorme a la deserción, que también explicó la maestra Aline, que tiene que ver con que el modelo en línea hace más latente, por las dificultades de accesibilidad, la posibilidad de que los niños vayan desertando. Bajo estas condiciones, pues sin duda que el derecho de los niños a la educación se ve tremendamente afectado. Muchas gracias, diputado. Creo que aquí hay un tema fundamental que es el acceso a las tecnologías de la información. Ese acceso a las tecnologías de la información está permanentemente ligado a la desigualdad. Y la desigualdad ante el acceso a una educación de calidad. Diputada Gabriela Sodi, ¿cómo ver el reto de una educación de calidad en una nueva normalidad ante las tecnologías de la información y una desigualdad creciente, una desigualdad entre pobres y ricos, donde no todos tienen acceso al Internet? Bueno, yo creo que esto nos tomó a todos por sorpresa en el mundo y estamos tratando de resolver esta situación, esta circunstancia. No sabíamos lo que íbamos a pasar, pensamos que era algo muy pronto, muy rápido, y yo tengo más de 10 años trabajando con escuelas privadas para crear a través de la rúbrica obligatoria del arte, pues esta parte de la inteligencia crítica. El arte a veces se ve como algo que es como una especie de entretenimiento, cuando es la que nos da la síntesis del conocimiento y pues me permite tener accesos a grupos muy grandes de las tres instancias educativas, desde la preescolar hasta la secundaria, y creo que eso me ha permitido conocer los sistemas porque yo he tenido que ir adecuando esta parte de la inteligencia crítica a través de los cambios que han sufrido las normatividades educativas. Aquí fue muy claro para nosotros cuando nos enfrentamos con muchas escuelas que tuvieron que cerrar, muchas escuelas, sobre todo en el área de todo lo que fue, pues, los grupos de preescolares cerraron, porque los padres dijeron, ¿por qué voy a gastar si mi hijo se puede quedar en casa? Y hubo un rezago de motricidades finas y gruesas brutales, un rezago que a la hora que volvieron a integrarse estos pequeños a los sistemas educativos, ha sido clarísimo la pérdida de conocimiento que se tuvo. Nosotros nos enfrentamos como varias instituciones en las que estoy, seguir adelante o detenerse, y muchas de las instituciones decidieron seguir adelante y apostar por esta parte mixta, por esta parte híbrida, donde muchos eran presenciales, otros eran semipresenciales, y en las primeras partes de la pandemia, pues fueron totalmente a distancia. Encontramos también a muchos padres que a la hora de mandar la tarea, pues no tenían los teléfonos inteligentes, entonces era un conflicto para ellos tener que salir, buscar un internet, mandar la fotografía de que habían hecho la tarea. O sea, nos fuimos enterando que no estábamos preparados para esto, pero teníamos que tomar una solución, y la solución se fue haciendo a través de los diferentes sistemas educativos, se fue resolviendo. También vimos un esfuerzo del gobierno que decidió ir a través de un proceso digital, a través de las televisiones, pues ir a educar a los millones y millones de niños y jóvenes, y vimos que no fue conducente, porque si tú no estás atento al salón que tienes, al grupo que tienes, tú aún estando en el área digital, pues los chicos se distraen con mucha facilidad. No teníamos esta costumbre de estar atentos a esta pantalla, no sabíamos que nuestro nuevo espacio iba a ser este pequeño recuadro, y a veces nos salíamos de la pantalla y a veces no estábamos y a veces apagábamos. Tuvimos que educarnos todos.
y tuvimos que ver cuáles eran las soluciones para no perder este edusare, esta educación, este tomar de la mano y conducir, que es el proceso del educar, del edusare. Y creo que ahora pues tenemos muchísimas herramientas de primer nivel que verdaderamente nos han obligado como generación a los que permanecieron en estos sistemas híbridos, pues ir avanzando en los procesos educativos y en los procesos del conocimiento. Y vimos que también el conocimiento ha cambiado, que ya no necesitamos todos los espacios obligados para tener conocimiento. Y en una de los índex que nos presentaron en la Cámara, en uno de los índex internacionales, nos mostraron que el conocimiento está en todos lados, sí, pero es importante hacer el hincapié que siempre necesitamos un tutor, siempre necesitamos la guía que nos introduzca al conocimiento. Y creo que fueron millones de jóvenes y de niños que en este periodo de pandemia desertaron del proceso educativo. Totalmente de acuerdo con esta evaluación que haces, diputada. Yo quiero resaltar que desde el gobierno, desde una visión de Estado, hay una nula respuesta. No hubo una estrategia adecuada para que México se inscribiera en un proceso educativo que pudiera hacer que México paulatinamente, que los niños y las niñas del país paulatinamente se incorporaran a esas tecnologías. Tener una computadora para 3 niños con una conexión muy pobre de internet, pues creo que ese es uno de los temas. Pero lo importante aquí son sus opiniones, pero también, amigas y amigos, ustedes ya escucharon a 3 actores, 3 personas relevantes en la vida pública del país y ya dieron una opinión. La opinión más importante es la de ustedes. Queremos que nos escriban qué opinan al respecto, cuál es el saldo de la educación en México tras la pandemia de COVID-19. Regresamos en unos momentos, por favor, escríbanos, denos like y llámenle a la mamá y al papá y que prendan la video porque estamos en la televisión. Soy Edna Díaz, diputada federal, perteneciente al grupo parlamentario del PRD. Les comparto que seguimos aquí discutiendo la reforma energética en este Parlamento abierto donde todas las voces tienen que ser escuchadas, tanto a favor como en contra, porque eso nos da argumentos para poder tomar una decisión al final. En el grupo parlamentario del PRD seguiremos defendiendo lo que sea mejor para nuestra gran nación. Por supuesto, la protección y el cuidado del medio ambiente, que creemos que en este proyecto de reforma no viene planteado, porque desaparecen precisamente los certificados de energía limpia, porque siguen apostándole a las refinerías y al uso de combustible, porque quieren desaparecer o darles menor relevancia a organismos técnicos que nos ayudan también a tomar mejores decisiones en cuanto a energía, y por qué también esta transición energética que debemos hacer para tener un país más limpio no se está llevando a cabo. Por supuesto, los costos de la electricidad para cada hogar mexicano queremos que disminuyan y tampoco lo garantizan. Entonces seguiremos discutiendo y seguiremos proponiendo que esto tiene que ser en beneficio de toda la población mexicana. Así es que los invito a que nos sigan en estos foros de Parlamento abierto y que por supuesto la última decisión sea por el bien de México, por el bien de nuestras familias, y que sigamos trabajando juntos, juntas, en equipo para poder tener un mejor país. Hola, ya estamos de regreso en su programa Agenda Legislativa. Si van llegando, no se preocupen, nos pueden buscar en Google con Revolución Democrática 2.0 y ahí aparecerá nuestro programa. Estamos hablando sobre la educación inclusiva, la educación frente a los retos que ha supuesto la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ya nos dimos algunas intervenciones, ya escuchamos los posicionamientos
los comentarios de nuestras invitadas, de nuestro invitado. Pero ahora quiero preguntarle, diputada Gabriela Sodi, ¿qué hacer desde la Cámara de Diputados como una diputada electa en territorio, como una diputada que representa al PRD con una visión democrática, progresista? ¿Qué hacer para solucionar este balance que tenemos muy negativo de la educación ante los efectos de la pandemia de COVID-19? Pues bueno, yo creo que ante todo revisar la conducta del Estado, que pues en su buena fe y en esta parte un poco orgullosa de decir con las iniciativas privadas y las televisoras voy a llegar. Y cuando tú revisas los programas son muy alejados, tú jamás alcanzas a ver lo que está diciendo en la pancarta. Tú no tienes una claridad en lo que está ocurriendo en la pantalla, porque para eso hay especialistas en los visuales que nosotros tenemos, y se les hizo muy fácil pues tomar la cámara, llevaron unos especialistas que tampoco eran especialistas en contenidos. Entonces, cuando tú estás acompañando estos programas de aprendiendo en la televisión y pues te das cuenta de la deficiencia que el gobierno tuvo para esta situación. De entrada, revisar el presupuesto, porque en estas 200 reservas que metieron los diputados de la Alianza pidiendo dinero para lo prioritario, que eran los prioritarios que nos marca la Constitución, salud, educación, y sobre todo en este momento que tuvimos una deserción brutal, y no nada más una deserción, ¿cómo vamos a hacer para que estos niños y jóvenes regresen, se integren? ¿A dónde se van a integrar? ¿Cómo se van a integrar los millones y millones de niños que quedaron fuera de los sistemas educativos? También esta ruptura social que hubo, porque ya no tuvimos este contacto, y entonces vamos perdiendo facultades. Lo que sí nos dimos cuenta es que hubo una pérdida del conocimiento concreta. Esto sí fue algo que nosotros tangiblemente vimos, y que en muchos de los grupos que trabajamos no los forzamos, sino reforzamos el conocimiento que habían adquirido para que no tuvieran más pérdidas. Y entonces en eso fuimos nosotros avanzando, y creo que como legisladores vamos a revisar primero los dineros, por qué los presupuestos no se enfocaron completamente para que fuera una recuperación obligada del Estado a que estos jóvenes se integren. ¿Dónde los vamos a tener? ¿Dónde los vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a volver a insertar? Lo que sí vimos en grupos vulnerables es que teníamos una partida muy fuerte exclusivamente para los grupos con discapacidad, que no iban a grupos de discapacidad, sino específicamente a maestros que una vez más abonaban a todos los sistemas educativos y dejaban a un lado a los educandos, a los jóvenes y a los niños que tenían que ser educados. Muchas gracias, diputada. Sin duda alguna, hay un reto que debe de asumir el Poder Legislativo, que es reorientar el presupuesto para atender las necesidades en educación. Diputado Juan Manuel, ¿qué opinas respecto a impulsar una educación inclusiva? Inclusiva hablando de que todas y todos, jóvenes, niñas, niños, tengan acceso al Internet, que tengan los medios para poderse conectar. ¿Y cuál es la propuesta, cuál es la agenda legislativa que el Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, en tu estado, propone para atender este rezago? Mira, el Estado mexicano y en el conjunto del sistema educativo, desde mi punto de vista, enfrenta el reto de implementar políticas públicas que garanticen una educación de calidad a todos los alumnos, independientemente de sus características personales, sociales o económicas. Es decir, la educación inclusiva es aquella que busca garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de poder estarlo, diseñando políticas públicas y acciones orientadas a eliminar o a minimizar las barreras que provocan esa exclusión. Ahora bien, si consideramos que de acuerdo a un estudio del INEGI, en nuestro país cerca de 4.1 millones de estudiantes
se encuentran excluidos del sistema educativo nacional. Consideramos que la meta de una educación inclusiva es que ningún estudiante se quede atrás sin importar su condición. Creo que en esa asignatura el Estado mexicano está completamente reprobado porque no hemos podido garantizarlo. En Tlaxcala hay 3 condiciones que provocan una exclusión dentro del sistema educativo. La primera es de que hay una enorme cantidad de niños que viven en hogares con bajo nivel de ingreso y que se ven obligados a trabajar. La segunda es aquellos niños y niñas que viven en zonas rurales y que tienen poca accesibilidad a infraestructura y a condiciones tecnológicas. La tercera es que hay un grupo también de niñas y niños con alguna discapacidad que no pueden acceder a la educación formal. El grupo parlamentario del PRD hemos fijado dentro de nuestra agenda que es necesario impulsar en Tlaxcala una importante reforma a la Ley de Educación Estatal, pero que además debe ir acompañada de una revisión profunda del presupuesto. Pero nos enfrentamos en Tlaxcala a un grupo parlamentario mayoritario, que es el de Morena, que tiene prioridades muy distintas y que no es necesariamente la educación. Nosotros hemos propuesto en la discusión del presupuesto que se dio en diciembre que es necesario destinar dinero importante para abatir el déficit en infraestructura, que proporcione mejor accesibilidad, que haya dinero para capacitar al personal docente en técnicas de la información para generar esa educación inclusiva, que se tienen que implementar programas y métodos de enseñanza que se adapten a las necesidades de cada uno de los alumnos. Pero en términos muy reales y tristes, es que las prioridades del grupo parlamentario en Tlaxcala, del grupo mayoritario, que es el de Morena, pues están orientadas a otra cosa que tiene que ver principalmente con generar programas asistencialistas con la dádiva de dinero y que nada tiene que ver con generar educación de calidad y menos inclusiva. Muchas gracias, diputado. Sin duda alguna, creo que la tarea es, lo volvemos a poner en el centro, poner a la educación como el elemento que va a desarrollar a nuestro país. Es parte de la tarea desde los grupos parlamentarios, desde los congresos de los estados, impulsar que tengamos una educación inclusiva de calidad para todas y para todos, y que todos tengamos y que todas las niñas, todos los niños tengan derecho a accesar al internet, a tener sus clases, a accesar a las tecnologías de la información. Maestra Lina, yo quisiera preguntarte, ¿qué políticas públicas consideras que el Estado debe impulsar para que las tecnologías de la información, pero además las tecnologías de la comprensión de la información, de la difusión de la cultura y de las utilizadas en la educación, tengan efectos para lograr una educación inclusiva de calidad? Bueno, tiene que ver mucho, como ya lo mencionaron, con el presupuesto, ¿no? Porque hay escuelas que no tienen ni tan siquiera un aula de medios, ¿no? Me atrevo a decir que en escuelas incluso los mismos maestros nos encargamos de que haya un cañón, ¿no? Un cañón, y de nuestro mismo sueldo decimos, bueno, el director, ¿saben qué? Vamos a cooperar porque no tenemos cañón, entonces necesitamos que nuestros alumnos tengan acceso a, pues mínimo a ver videos, y pues realmente se llega hasta eso, ¿no? Al decir, ok, vamos a poner de nuestro sueldo para comprar un cañón en las escuelas, al menos aquí en el estado de Tlaxcala, porque no todas tienen esos equipos. Entonces, pues se necesita de la infraestructura, que haya mínimo un aula de medios, se necesita también de equipos de cómputo y se necesita de que los maestros estén preparados, una educación continua por parte de los docentes, porque no es lo mismo a lo mejor que tú busques en YouTube un webinar a que realmente te estén preparando para utilizar una plataforma educativa, ¿no? Que realmente haya capacitadores en las escuelas públicas para que nosotros podamos ver, sepamos cómo utilizarlas y de ahí ya lo llevemos con los niños. De igual manera, los niños quizás algunos tienen un dispositivo tecnológico, pero no lo usan como deberían, ¿no? No lo usan para bajar la aplicación que Classroom o alguna otra, sino lo usan para jugar o para ver videojuegos. Entonces, es muy importante que sepan utilizarlo para que ellos puedan aprender, y de eso también ahí se necesita con estos programas
donde ya ya las tecnologías estén implementadas. Estos programas donde se necesite que a lo mejor incluso en los libros de texto ya venga la tecnología, donde el niño tenga que utilizar el celular para poder acceder a estos nuevos conocimientos. También eso se necesita. De hecho, existe un marco de competencias en cuestión de TICs para los docentes de la UNESCO, donde se pide que los maestros pues no simplemente bajen las aplicaciones a los alumnos, sino que ellos también puedan crear estas aplicaciones para ellos, que sean creadores de contenidos con los alumnos, porque ellos son los que conocen a los estudiantes de las escuelas, ¿no? Sobre todo hablando de estas escuelas públicas que realmente la realidad, ya cuando tú estás ahí adentro, es muy diferente en cómo se ve desde otra perspectiva, ¿no? Que sí hay un gran déficit en cuanto a las tecnologías de la educación. Muchas gracias, maestra. Sin duda, creo que estamos ante un reto. Tenemos que vencer esta parte del analfabetismo tecnológico. Somos presa de tener en nuestra mano un teléfono inteligente, pero no saber para qué sirve, más que para jugar, más que para el WhatsApp. Y creemos que ese tema es uno de los que debemos de vencer. Pero ¿qué les parece, amigas y amigos, si el Internet se convirtiera en un derecho humano? El derecho humano al Internet. Estar conectados, el gobierno, el Estado, debiese o no de proveer acceso libre, sin costo, a todas y a todos, para poder accesar a las tecnologías de la información y empezar a vencer el analfabetismo tecnológico. Se los pregunto a ustedes, han escuchado los comentarios, las exposiciones de nuestras 3 personas invitadas y les dejo esta pequeña reflexión. Vayamos a un corte, escríbanos y díganos qué piensas. Tú que eres papá, que eres mamá, que tienes 2, 3 hijos, ¿cuál es el mejor mecanismo para que tus hijos se incorporen a las tecnologías de la información? Muchas gracias, regresamos. Muchas gracias, ya regresamos a este espacio que es la hora legislativa, donde exponemos los puntos más importantes de la agenda legislativa de nuestro país desde la visión del Partido de la Revolución Democrática. Recuerden, escríbanos, pregunten, propónganos temas a discutir y invitaremos a especialistas, a personas que están representando a las mexicanas y a los mexicanos en los grupos parlamentarios para poder discutir con ellas y con ellos los temas de actualidad. El Partido de la Revolución Democrática, en su agenda legislativa, lo quiero leer para que sea muy específico, plantea que no se puede abrazar un modelo educativo del pasado cuando el entorno actual requiere más capacitación, especialmente con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales deben de ser una herramienta para construir nuevos espacios para la educación. ¿Qué opinan al respecto? Maestra Lina, ¿cuál es la principal tarea, cuál es el principal reto que hay que enfrentar para que los niños, las niñas,
la población, los mexicanos y mexicanas, se puedan incorporar a las tecnologías de la información, teniendo en cuenta que el no incorporar o retrasar esa incorporación de estas niñas, de estos niños, va a acrecentar la brecha de desigualdad entre quienes sí pueden accesar y entre quienes están batallando para hacerlo. Bien, la calidad en educación no puede depender de si cuento con un dispositivo tecnológico o si no tengo un dispositivo tecnológico, si tengo acceso a internet o si no lo tengo. O sea, una calidad de la educación no puede depender de eso, pero en estos momentos o ciertamente durante la pandemia dependió de eso. Si yo tengo un dispositivo que es bueno, ¿no? Que tiene rapidez. Entonces yo voy a tener mejor acceso a los conocimientos. Si mi internet es rápido, voy a poder entrar a las clases en línea. Si no lo es, pues voy a quedar segregado, ¿no? En este grupo de rezago educativo. Entonces es importante que todos los niños pues tengan acceso universal a internet, que puedan entrar a internet y que cuenten con al menos un dispositivo tecnológico, porque de hecho también la encuesta realizada por INEGI, la encuesta de medición de COVID para la educación, ahí mencionaba que en las casas mexicanas hay un dispositivo, es utilizado por varias personas, ¿no? A veces es el dispositivo de papá o de mamá, que lo utilizan 2 estudiantes, 3 estudiantes. Obviamente esto no va a hacer que rindas igual. Entonces yo creo que la prioridad es que tengan acceso a internet, eso es lo prioritario, que cuenten con un dispositivo tecnológico y ya de ahí pues la alfabetización digital, porque aunque parezca que no se tome en cuenta, es necesario que los padres de familia, que los maestros, que los estudiantes sepan utilizar estos dispositivos, sepan utilizar estas plataformas. De igual manera sería grandioso que en las escuelas públicas pues se pudiera tener acceso a plataformas educativas, ¿no? Para que los estudiantes, para que los maestros podamos utilizarlas. A veces de verdad no es que no queramos utilizarlas, sino es que aunque las utilicemos, nuestros estudiantes no tienen las herramientas para que puedan acceder a este tipo de plataformas o para que puedan comprender contenidos. Entonces, desde este punto nosotros como maestros ya estamos limitados, ¿no? En cuanto a una calidad educativa, en cuanto a poder ofrecer realmente algo que pueda mejorar, ¿no? La educación de nuestro país o la educación de nuestros estudiantes. Creo que es momento de seguir avanzando. Ya la pandemia dio un gran paso en que los mismos hogares mexicanos se tengan o puedan adquirir o tengan esa necesidad de adquirir estos dispositivos. Claro que sí. Además, además de adquirir esos dispositivos y como un ejercicio, como una inversión del Estado, pues tendríamos que estar pensando en la capacitación permanente, no solamente para quien está dirigido, sino de quienes producen los contenidos. No solamente tenemos que alfabetizar a los ciudadanos, tenemos que alfabetizar a quienes comparten el conocimiento. Diputada Gabriela Sodi, ¿cuáles son los retos que tenemos? ¿Cuáles son los principales retos que tenemos que enfrentar ante esta circunstancia, esta evaluación que ustedes han hecho, la visión académica que nos plantea la maestra Alina, las tareas legislativas federales y locales que nos han planteado? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos muchos retos, querido Edgar, tal y cual lo dice el coordinador de la bancada en Tlaxcala. Pues sí, definitivamente revisar el presupuesto, porque el presupuesto federal se fue a las obras símbolo, que definitivamente pues van a quedar, no van a ser concluidas, va a ser un pretexto para la continuidad. Vamos a ver que se van a grandes fondos. Aquí hubo un pleito muy grande cultural que es fundamental, lo que está diciendo la maestra, estas escuelas que les hace falta todo, y esto se va a Chapultepec, que es una obra innecesaria, es estar cacareando un huevo neoliberal y imperial en un proceso, se supone que absolutamente horizontal, ¿no? Entonces es cacarear huevos que no les corresponde, pero con el dinero de los mexicanos que se necesitan para la educación, para la salud, para todo lo que estamos viendo, ¿no? Y creo que el Partido de la Revolución Democrática fue muy claro.
Nosotros subimos en el primer periodo ordinario del primer año, subimos una iniciativa pidiendo nosotros que el Internet no pagara ciertos impuestos. Evidentemente lo quisiéramos todos gratis el Internet, pero como no lo provee el Estado, necesitamos un player, un jugador, alguien que articule el Internet, y actualmente en México tenemos uno, pero ya llega el Internet, ahora sí que ya llega el Internet satelital, que es el Internet tipo Tesla, con Elon Musk, que ya está firmado el contrato, que ya llega a México, y entonces los legisladores nos vamos a dar la tarea de observar cómo es esto, porque por lo menos, si no lo conseguimos de manera gratuita, pues sí necesitamos que exista un apoyo para no pagar los impuestos y que de alguna manera sea esta parte del derecho que necesitamos todos para estar interconectados. Si nuestros chicos no pueden llegar a las escuelas, si nuestros chicos viven en poblaciones muy lejanas, que es el caso de este Internet que llega, tenemos la ventaja de que este Internet nuevo, pues no necesita de todo este tránsito de cable, sino que puede ser hasta las poblaciones más aisladas. Pensemos en Oaxaca, con sus miles y miles y miles y cientos de municipios, ¿no? Entonces, estos municipios, estos pequeños poblados que quedan aislados, o en toda la zona de la Huasca, en todas estas zonas que hay poblaciones que solo a través del nuevo Internet, pues de alguna manera van a estar conectados. Y creo que el grupo parlamentario del PRD ha insistido desde la primera periodo de sesiones que estos impuestos del Internet tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer porque es la única manera donde el Estado realmente puede enfrentar y poner la cara de apoyo y de ayuda a la educación. Y que todos nuestros niños estén conectados a nivel mundial a todos los grandes sistemas de índice educativo. Y no podemos seguirlos subsidiando como verdaderos parásitos, y que no se les produzca este conocimiento, esta sabiduría, del cual es un derecho constitucional y que el Estado tiene que salvaguardar y que el Estado tiene que proteger. No dándoles becas que no llevan a ningún lado, y que hemos visto universidades que tienen 13 integrantes y que verdaderamente han sido una tomada de pelo, y que aquí necesitamos que por lo menos el siglo XXI sea el siglo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Cómo? En una interrelación y en una conectividad real y concreta como la que se propone ya entrar, y el grupo parlamentario del PRD seguirá insistiendo en que los impuestos a Internet tienen que desaparecer. Y así abocamos a que todos nos apoyen para insistir en esta iniciativa, para insistir en este proceso y no permitir la no conectividad de todos nuestros jóvenes en la República Mexicana, como lo marca la Constitución, el derecho a la educación. Completamente de acuerdo, pero les hago un comentario, les hago una pregunta, amigas y amigos que nos siguen en las redes. ¿No el Estado tendría que recuperar la rectoría en la conducción de los servicios que otorga a la población? Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, estamos debatiendo una reforma eléctrica, y la reforma eléctrica no contempla que el Internet llegue por las vías de los cables de luz y fuerza de la Compañía Federal de Electricidad, llegue a las casas. Ese es un tema de inversión. Tecnología hay, lo que falta es inversión. Pero bueno, es una opinión, creo que tenemos que debatir ampliamente estos temas, y para eso le quiero preguntar al diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Acción Democrática en Tlaxcala, ¿cuáles son los retos que tienen los diputados locales, los congresos locales, ante este escenario que vivimos configurado por la pandemia? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué agenda tenemos que enfrentar? Diputado. Pienso que lo primero que tenemos que hacer desde mi punto de vista es cambiar el chip del modelo educativo centralista, etnocentrista, que piensa que todo lo que se diseña desde el gobierno federal en la Ciudad de México sirve para todo el país, y que olvida que hay realidades y particularidades en las entidades y en los municipios que los hacen profundamente disímbolos.
Después creo que también se tiene que hacer a un lado la retórica del discurso político que vende la idea de un compromiso con la educación, pero que no se ve reflejado en términos presupuestales. Perdón que insista en esto, el amor se nota en el presupuesto, en que haya realmente dinero destinado a la inversión. Y debemos abatir los rezagos desde tres ángulos desde mi punto de vista. El primero es el de infraestructura. Es imposible pensar en una educación de calidad cuando en la escuela no hay agua para baños o no hay luz, pues mucho menos vamos a pensar en internet. En Tlaxcala, por ejemplo, tenemos escuelas, y no todas son rurales, tristemente, que utilizan letrinas comunitarias, usan como bancas guacales, y el profesor atiende en un mismo espacio físico a menores de 6, 8 y 12 años. Entonces habla de un enorme rezago en infraestructura que tiene que ser atendido por el Estado. Lo segundo es capacitar a los profesores en las tecnologías en las TIC, de la comunicación y la información, porque hay una enorme brecha entre las generaciones de los profes, que son la generación X, ¿no? Y la de los niños y niñas que ahora son digigeneracionales, son millennials, son Z, son alfa, y eso va dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque mientras de un lado a veces hay analfabetismo digital, por el otro lado hay que combatir el rezago del analfabetismo en la lectura, por ejemplo, ¿no? Necesitamos también generar círculos de acercamiento con los padres de familia para que acompañen este proceso. Lo tercero, creo yo, que no se debe perder de vista, y coincido con la diputada Sodi, es que debe haber una inversión fuerte para garantizar que el Estado provea el acceso al derecho humano al Internet para todas las niñas y los niños. Claro que sí, diputado, pues los retos son muy grandes. Tenemos retos que tenemos que afrontar desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, desde los congresos, desde los gobiernos. La tarea es de todas y todos. En un momento regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Y pues bueno, llegó el momento más triste de ese programa, es ya despedirnos. Quiero agradecer primero a todos nuestros invitados, pero les quiero pedir que nos digan a manera de conclusión un último comentario sobre ese tema. Es un tema fundamental para la vida de las y los mexicanos, es un tema fundamental para la Rectoría del Estado. Por favor, maestra Lina, tu último comentario sobre el tema. Bueno, para mí es muy importante el hecho de que se abran estos espacios para que nosotros podamos decir, ¿no?, cuáles son las deficiencias del sistema educativo, o al menos desde otra perspectiva. Gracias por invitarme también. También considero que es importante que haya pues una autorregulación en el aprendizaje, que el alumno sea autónomo, ¿no? Porque con esta nueva modalidad híbrida es necesario que el alumno le interese, que a él le interese, ¿no?, aprender, que a él le interese la educación, que se eduque. También considero que pues es muy importante el hecho de que haya un equilibrio entre lo que es los aprendizajes centrales de una materia y lo que es la tecnología, porque tampoco se pretende hacer una sociedad ya muy digitalizada, sino también tener esta parte que vino a dar a conocer la pandemia, cuidar también lo que es la salud mental. Entonces tiene que haber este equilibrio entre ambas, y de igual manera, aparte del equilibrio, pues fomentar lo que es una cultura digital, que hace falta muchísimo. La cultura digital no solamente es tener un dispositivo tecnológico, sino que también engloba el hecho de saber utilizar este dispositivo de una manera que sea significativa en mi aprendizaje, ¿okay? Voy a tener acceso a ciertas páginas de internet, pero ¿cómo me puede beneficiar a mí? Eso engloba también la cultura digital, el poder autorregular nuestro aprendizaje, engloba varios aspectos, y considero que esto es parte importante que se tiene que fomentar
en Tlaxcala y no sé si inclusive en todo el país, tener esta cultura digital que muchas veces no la tenemos o no la tenemos porque simplemente la ocupamos para otras cosas, ¿no? Como yo mencionaba hace rato, para videojuegos, pero no realmente para tener un aprendizaje significativo. Muchas gracias, maestra. Te agradezco tus comentarios. Diputada Gabriela Sodi, tu último comentario sobre el tema, pero la tarea es grandísima, o sea, el reto que tienen ustedes en la Cámara de Diputados es muy grande. Tienen en sus manos el futuro de la educación en México, siendo oposición. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuál es el último tramo que debemos caminar, diputada? Pues realmente observar, insistir en el presupuesto. El presupuesto es la base de que esto continúe, de que nuestros pequeños tengan el acceso a la cultura, el acceso a la educación, el acceso a sus derechos fundamentales. Y creo que aquí seguiremos insistiendo, y si 200 reservas no fueron suficientes, pues pondremos 400, 500, las que sean necesarias. El gobierno tiene que ser sensible. El gobierno tiene que escuchar que estamos perdiendo una generación completa y que todo el mundo se encontró enfrascado en el COVID y que muchos países enfrentaron esto de manera muy honrosa y fue prioritario enfrentar esto y no hacerse un lado a las responsabilidades y los resultados que hubieran venido de este enfrentamiento con algo que desconocíamos y no esperábamos. Yo creo que vamos a seguir insistiendo en que la educación es prioritaria y vamos a seguir insistiendo en que muchos de nuestros jóvenes y pequeños se vuelvan a insertar ahora en escuelas que ya no existen, pues en qué modelos los vamos a insertar y abrir las puertas de los que tengan que ser educación pública y estar subiendo iniciativas y puntos de acuerdo y estar remarcando y denunciando la obligatoriedad que tiene el Estado, la obligatoriedad que tienen las instituciones educativas para realmente cumplir con la función por las cuales fueron formadas, cumplir con la función de educar, eduzar y además transmitir ese amor a la sabiduría y ese amor al conocimiento, porque de aquí en adelante, como dice la maestra, muchos de nuestros jóvenes irán solo acompañados con esta asesoría tutorial, pero muchos de ellos irán acompañados de estas nuevas tecnologías y en soledad tendrán que definir su propia educación. Así es que tenemos mucho trabajo entre todos y seguir denunciando que las garantías y los garantes constitucionales se tienen que llevar a cabo. Y entre ellos encontramos a la educación, que es una obligatoriedad del Estado. Gracias, compañeros, y gracias, Edgar, por tu invitación. Muchas gracias, diputada. Sin duda, creo que has puntualizado los temas que debemos observar, ¿no? Y que son las tareas para los próximos meses, los próximos 2 años que le quedan a esta legislatura. Diputado Juan Manuel, coordinador del grupo parlamentario, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la tarea? ¿Con qué cierras? ¿Con qué te quedas después de tan brillantes intervenciones de ustedes tres? Tienes apagado tu micrófono, diputado. Perdón, Edgar. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer, pienso, es adaptar a la educación con una visión global, ver más allá de lo local, una educación integral que creo que tiene que incluir hoy de manera obligatoria el tema de idiomas, educación financiera. Necesitamos fortalecer un modelo humanista que ponga énfasis en ciencias y en tecnología necesario para el desarrollo de cualquier país, porque el mundo no es y no será más ya como lo conocíamos antes. Corremos el riesgo, desde mi punto de vista, de pensar que al regresar a clases presenciales, si podamos dar por hecho que la educación regresará a ser tal y como la conocíamos antes de que apareciera el COVID. Y esto pues no será así, porque tenemos la enorme responsabilidad, creo yo, de generar las condiciones para que nuestras niñas, niños y adolescentes pues estén preparados para dominar el mundo virtual, el mundo automatizado, el mundo de la inteligencia artificial que está cada vez más cerca y al que pues todos hemos sido arrojados de manera abrupta con la pandemia. No hay marcha atrás, no debemos detener a nuestros estudiantes
y creo que el país tiene que impulsarlos, darle las condiciones y las herramientas para que puedan enfrentar un mundo que va a estar constantemente cambiando, que tendrá además sismas de manera profunda, no solamente en la parte de la salud como la pandemia, sino habrá otros más que tendrán que estar preparados para hacerlo. Por eso creo que el Estado mexicano y las y los legisladores del PRD, los federales y en los estados, tenemos que comprometernos en exigir que se respete, se salvaguarde el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a una educación de calidad. Sin duda alguna, creo que tenemos grandes retos, amigas y amigos, todos. No podemos deslindarle la responsabilidad a nadie. Todas y todos nos tenemos que hacer cargo de que la educación en México se transforme. Requerimos sin duda que el Estado asuma su papel de inversor en la educación. Necesitamos darle condiciones a las niñas, a los niños, a los docentes de incluirse en la educación tecnológica, en las nuevas tecnologías de la información. Hay propuestas, muchas propuestas las escucharon hoy, y pues quiero agradecerles, no me queda más que agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes, a la querida diputada Gabriela Sodi. Amiga, muchas gracias, te agradezco el que siempre tengas la disposición, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. Perdón, adelante. Muchísimas gracias a ti, Edgar. Pues muy contentos que nos permitas este espacio para estarle informando a pues nuestros vecinos, nuestros votantes, toda la gente que nos permitió estar en esta silla y que de alguna manera pues es nuestra obligación informarles, y asimismo a todos los que representamos federalmente sus causas en esta tribuna. Muchas gracias. Maestra Lina, muchas gracias por compartir tu conocimiento. La verdad es que fue un placer escucharte, escuchar una visión distinta de la política, una visión académica. Además eres maestra, has estado frente a grupo y pues bueno, eres una estudiosa del tema. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sigas confiando en estos espacios democráticos para poder dar opiniones. Muchas gracias por invitarme. Como lo dije hace rato, igual es bonito y que te inviten a estos espacios para que nosotros como docentes pues podamos ser escuchados y realmente lo que se vive, ¿no?, en la educación pues se lleve a otro nivel. Gracias. Muchas gracias, te lo agradecemos de verdad. Diputado Juan Manuel Cambrón, muchas gracias por estar acá. Sabemos que hiciste un gran esfuerzo de agenda para quitar reuniones y darnos aquí un par de horas. Te lo agradecemos. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus ideas, tus propuestas, y bienvenido para cuando podamos otra vez encontrarnos en este espacio es de ustedes. Por favor. Al contrario, gracias Edgar a ti por esta invitación, mi reconocimiento al PRD por aperturar estos espacios de diálogo, de discusión que son tan importantes hoy en día para el país, en donde pareciera que solamente hay una voz que se traduce y se dicta desde el púlpito presidencial. Estos espacios me parece que permiten presentarle a las y los ciudadanos del país visiones diferentes. Ha sido un honor compartir con la diputada Sodi, un gusto con la maestra Lina también. Muchas gracias por la oportunidad y refrendar el compromiso de que las y los diputados del PRD seremos una oposición responsable, congruente, inteligente y muy propositiva. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestro invitado, pero sobre todo muchas gracias a ustedes porque nos están viendo. Llegó el momento de despedir este programa, la hora legislativa. Fue un placer poder tener estos invitados y muchas gracias por abrirnos el espacio para que nos puedan escuchar y para que podamos ver otras propuestas y los retos que tiene el país. Muchas gracias y recuerden, síganos en Facebook.